Después de una gran polémica, una polémica muy importante alrededor de la llegada de Ismael Peña a la rectoría de la Universidad Nacional, el Consejo Superior de la Universidad decidió dejar sin efecto esa elección de Peña y nombrar a Leopoldo Múnera como nuevo rector de la institución universitaria más grande y más importante que tiene Colombia, que es la Nacional. Hemos hablado mucho aquí en este programa sobre ese nombramiento, sobre si la Nacional se está politizando, porque el doctor Múnera pues era una ficha importante del presidente Petro. Me da mucho gusto tenerlo, doctor Múnera. Bienvenido a Caracol Radio. Vanessa, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Quiero aclararle que nunca he sido una ficha del presidente Petro. Doctor Múnera, voy a arrancar por allí. ¿Usted es una ficha del presidente Petro para esa elección de la Nacional? No, señora, como le acabo de decir, no soy una ficha del presidente Petro. Antes de la consulta, el presidente Petro se comprometió con los estudiantes que iba a apoyar al ganador de la consulta. Y yo gané la consulta posteriormente y por eso me apoyó, pero en ningún momento antes de la consulta o después de la consulta he hablado con el presidente Petro. Rector, ¿por qué en este caso la consulta debería tener un valor distinto, vinculante, digamos, al que ha tenido en ocasiones anteriores, en las últimas, sobre todo donde ha resultado elegido una persona, un candidato, un rector o una rectora que no fue quien ganó mayorías en la consulta? ¿Por qué en esta vez resultó siendo distinto y se dio entonces la necesidad de un cambio y la necesidad de que resultara elegido quien ganó, que en este caso fue usted? Buenos días. No, yo no creo que deba tener un carácter vinculante y jamás lo he sostenido. Yo conozco que la consulta no tiene un carácter vinculante de acuerdo con los estatutos. Simplemente lo que hemos dicho es que la consulta ha debido ser valorada y si se consideraba que no tenía razón la comunidad consultada, se ha debido decir que no tenía valor por los siguientes argumentos. El problema es que no se valoró la consulta como establecen los estatutos de la universidad. ¿Usted cree que en estos 3 meses la universidad ha ganado, en estos 3 meses de polémica que se ha dado, digamos, políticamente, polémica que se ha dado también judicialmente, porque ha habido tutela sobre el tema, porque se anuncian demandas ante el Consejo de Estado? ¿Qué ha ganado la universidad en estos 3 meses con toda esta discusión? Bueno, creo que ha ganado y ha perdido. Desde luego ha ganado una reflexión colectiva que se ha hecho en la universidad sobre las formas de gobierno universitario, sobre la transparencia que debe haber en la administración, sobre el destino de la institución, pero desde luego que ha perdido en el sentido de que la comunidad se ha polarizado. Y me parece que eso no es sano y que debemos encontrar la forma de resolver los conflictos dialogando y no polarizando el discurso. Rector, lo hemos oído hablar de la constituyente, de un modo constituyente y de esa posibilidad en la Universidad Nacional. Explíquenos un poco eso qué significa y si eso tiene alguna relación también con el tema constituyente que ha mencionado el presidente. Llevamos más de 10 años hablando del proceso constituyente en las universidades públicas. Proceso constituyente que implica un debate y una reflexión colectiva para plantear reformas estructurales a las instituciones de educación superior. Ese proceso constituyente es interno e implica un proceso de la universidad, de la comunidad universitaria, para proponer los cambios en la organización y los cambios académicos que necesitamos. No tiene en su origen y no ha tenido ninguna relación con la Asamblea Constituyente propuesta por el presidente Petro. ¿Qué le dice uno a las personas que ven esto como una especie de coincidencia muy difícil de explicar? Y es que esa palabra venga ahí después de que el presidente lleva cerca de 3-4 meses hablando de constituyente. ¿Podemos decir que esto es una coincidencia o que van por caminos absolutamente distintos la constituyente de la que usted habla y nos dice es para efectos internos y la del presidente? Yo haría la pregunta al revés: ¿por qué el presidente empieza a hablar de constituyente cuando ya hay un proceso constituyente y una discusión sobre el proceso constituyente en la universidad pública y en la Universidad Nacional?
Usted puede encontrarlo en otras universidades públicas desde hace mucho tiempo porque ha sido planteado por el movimiento estudiantil. Entonces yo creo que es una coincidencia de un proceso constituyente y una asamblea constituyente que propone el presidente Petro, pero no algo que sea planeado o que sea conjunto o que tenga confluencia. No veo la confluencia realmente. Rector, hemos visto en los últimos días problemas de crisis financiera en las universidades públicas. Ha sido sabido el que se dio aquí en la Universidad de Antioquia con el pago de la nómina, incluso con el anuncio del gobernador de girar una plata para que se pueda dar ese pago. Y para nadie es un secreto que hay problemas financieros de la universidad pública. Cuéntenos un poco usted cómo ve ese tema en la Universidad Nacional, los riesgos, los problemas financieros que se presentan. Por ahora no tenemos problemas financieros, hay que ver con el recorte presupuestal si se tiene. Tenemos dificultades en términos de infraestructura, estamos consiguiendo los recursos para infraestructura. Nosotros hemos sido cautelosos en el aumento de la cobertura, que creo que es uno de los puntos centrales, y no tenemos dificultades con el gobierno central como sí ha tenido la Universidad de Antioquia con la gobernación de Antioquia. Pues por ahora no tenemos problemas graves, pero hay que esperar cómo sigue evolucionando la cuestión presupuestal y financiera de la universidad. Rector, yo quiero preguntarle por la reforma a la educación, porque por lo menos, por ejemplo, aquí en Antioquia tenemos una carta firmada por 200 personas, entre ellos instituciones educativas como EAFID, que es una de las universidades más reconocidas, expresando su preocupación ante la radicación de 2 nuevas ponencias del proyecto de ley estatutaria de educación. ¿Qué opinan ustedes desde la Universidad Nacional con relación a estas nuevas ponencias que, de acuerdo, por ejemplo, con esta carta que le menciono, hay preocupación porque no se está teniendo en cuenta lo que se había acordado y que se está poniendo incluso en riesgo este proyecto de ley? Sí, yo creo que se renunció a la enmienda y me parece que es acertado haber renunciado a la enmienda en la última propuesta del gobierno, porque me parece que lo público se desdibujaba y la educación pública, en el caso de la educación superior, se desdibujaba en la ley estatutaria, que no se precisaba el sentido de la educación superior en Colombia y la relación con lo que llaman educación terciaria, que tampoco se hablaba de las formas de gobierno de la universidad, entonces que había serios problemas. Me parece que lo que implica la existencia de 2, aunque yo tenía entendido que había un tercer proyecto presentado por el liberalismo, es que hay visiones diferentes de la universidad y ese es el debate que hay que hacer en el Congreso y el debate que hay que hacer en el país sobre esas visiones diferentes de la educación superior y de la universidad, concretándome a los aspectos relativos a la educación superior. Rector, en estos primeros días en la universidad, ¿cómo le ha ido con los estudiantes? Vimos muchas veces en los discursos de la doctora Dolly Montoya, pues que los estudiantes le hacían, le silbaban, le chiflaban, etcétera. ¿Usted cómo le ha ido con los estudiantes? Porque dicen que es muy querido por ellos. Por una parte de los estudiantes, por una parte de los profesores y por una parte de los egresados, como se evidenció en la consulta en la que gané en los 3 estamentos. Hay otros sectores en una universidad es normal, en una comunidad universitaria, que no están de acuerdo conmigo o que no tienen simpatía con la propuesta que yo tengo, pero en términos generales he sido acogido en forma amable, como he sido acogido en estos 42 años de trabajo en la Universidad Nacional de Colombia.